Si no tenés idea de qué son las cauciones o más o menos tenés el concepto pero no sabes bien qué es, este es tu video. Empecemos completamente desde cero viendo primero que nada qué es una caución. Una caución es básicamente una contracción de deuda por parte de un inversor, mientras que el otro está siendo un prestamista, básicamente está dándole ese dinero. Es exactamente lo mismo, es de esta misma forma funciona un banco. Con un plazo fijo es exactamente igual el funcionamiento, solamente que en vez de darle tu dinero al banco, le estás dando tu dinero a otro inversor. Lo que trata de hacer el banco es, bueno, básicamente ese dinero que estás prestándole o dándole, se lo presta a otra persona, consigue un interés mayor y ese spread, esa diferencia es lo que le queda de ganancia al banco. En este caso el inversor va a tratar de estar haciendo exactamente lo mismo, o sea, lo que básicamente va a hacer es que vos le das tu dinero, él lo va a invertir haciendo trading o lo que él elija hacer y obtener un rendimiento mayor. Ahora, muchos dirán, bueno, pero ¿cuál es el nivel de seguridad? Porque el banco es completamente seguro, o eso piensa la mayoría, y la realidad es que básicamente las cauciones tienen casi el mismo o más nivel de seguridad que lo que es un banco. ¿Por qué? Porque para respaldar, o sea, básicamente para tomar esta deuda, el inversor tiene que respaldarlo esa misma cantidad de deuda con bonos, acciones o lo que sea. El inversor dice, bueno, yo quiero tomar 100.000 pesos de caución, entonces necesito tener acciones equivalentes a 100.000 pesos y las dejo como depósito de garantía. ¿Qué significa eso? Que este inversor ya no puede tocar esas acciones. Ahora, ¿qué pasa si el precio baja? Aumenta el riesgo porque si el precio baja de las acciones ya no tenía 100.000, ahora tiene 20.000, por ejemplo, si se desploman las acciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dejar más cantidad de depósito en garantía. ¿Quién te cubre entonces? Te cubre el mercado. El mercado es quien se encarga de básicamente asegurar tu capital. Acá detalle muy importante, este es un video de una seguidilla de videos que explicamos, bueno, qué son los EAR, qué son las opciones, los bonos, obligaciones negociables y demás, que lo tenés todo ahí donde está apuntando esa flechita, así que si tenés duda de cualquier instrumento en el que quieras invertir, lo vas a tener ahí y si no está subido, lo vamos a subir próximamente. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver ahora los beneficios básicamente que nos ofrecen las cauciones. El punto número uno es un riesgo extremadamente bajo. Es una de las inversiones, o prácticamente es la inversión más conservadora que tenemos para hacer en la bolsa. Y por otro lado, además de ofrecernos este bajo nivel de riesgo, también nos ofrece un alto nivel de liquidez. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos hacer cauciones como un plazo fijo, o sea, de aquí a un mes, lo cual obviamente no es líquido, así como también podemos hacer cauciones de hoy a mañana. Esto sí es altamente líquido, aunque desde hoy hasta mañana no vamos a tener la disponibilidad de nuestro dinero, pero mañana ya sí. ¿Cuál sería la ventaja de esto? O sea, ¿por qué yo haría una caución diaria? Muchos hablan del interés compuesto. Uno dice, bueno, hago interés compuesto diario. Todos los días reinvierto esas ganancias que me va dando y hago el interés compuesto gigantesco y me hago millonario de esta forma. Bueno, esto desafortunadamente no funciona así. Bueno, básicamente porque el interés obviamente, lo que nos van a dar en un día es mucho menor proporcionalmente a lo que nos van a dar en un mes. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos interés compuesto con cauciones diarias, vamos a obtener menos rendimiento en un año que si lo hacemos con unas cauciones mensuales. O sea que básicamente descartamos o desestimamos el hecho de generar ganancias de este tipo. Ahora, por otro lado, las cauciones tienen menor rendimiento que el plazo fijo. O sea que si yo no voy a invertir en un plazo fijo, menos lo voy a hacer en una caución a 30 días, porque el plazo es el mismo, pero me da menos interés, o sea que obviamente no tendrá sentido. Ahora, ¿por qué yo invertiría en una caución? Bueno, porque nos está dando liquidez. Liquidez e interés en un corto plazo, además de un bajo riesgo. O sea que, imaginemos que mañana se emite una obligación negociable, lo cual obviamente el mercado ya está avisado. Por ende, si yo quiero acceder en la oferta primaria, lo que tengo que hacer es tener la liquidez en ese momento. Y yo tengo hoy, por ejemplo, 100.000 pesos. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a invertir esos 100.000 pesos en, no sé, Coca-Cola o en Apple o en Bitcoin o en una obligación negociable, o los quiero tener seguros para mañana. Obviamente los vas a querer tener seguros para mañana, entonces en ese caso, ¿qué vas a hacer? Bueno, depende de cada uno, pero podrías ponerlos en una caución y de esta forma tener tu dinero prácticamente garantizado mañana con un pequeño interés. El interés obviamente que va a ser mínimo, pero es mejor tener algo de interés a no tener nada. ¿Cuál es la desventaja de la caución? Bueno, lo que ya mencioné, tiene interés real negativo. ¿Qué significa interés real negativo? Básicamente que la inflación que hay en el país es superior y entre
entre paréntesis voy a decir que es muy superior al rendimiento que nos van a dar las cauciones. Por ende, no tiene ningún tipo de sentido considerar la caución como una inversión a largo plazo. Estamos hablando de hacer algo simplemente a corto plazo para tratar de obtener algún beneficio y de esta forma, lógicamente, mantener nuestra liquidez con bastante seguridad. Ahora, ¿cómo llevo a cabo la inversión en una caución? Bueno, muy fácil. En este caso estoy en Bull Market Brokers, es el broker que yo estoy utilizando de momento, que seguramente lo cambie como ya fui diciendo, pero vamos a ir viéndolo. ¿Cómo se hace acá? Vamos a la parte superior derecha donde dice operar y acá vamos a elegir cargar orden. Una vez que estamos en cargar orden, en la parte superior que dice órdenes, justamente vamos a ir a la derecha donde dice caución. Una vez que estamos en caución le vamos a dar a donde dice colocar, que es la única opción que nos da. Y vamos a elegir si lo queremos hacer en pesos o en dólares. Esto no lo mencioné como característica, primero que nada porque hay algunos brokers que no permiten hacer cauciones en dólares y segundo porque los que las permiten, como en este caso es Bull Market, nunca tienen básicamente cauciones en dólares porque es muy difícil que alguien decida contraer una deuda en dólares hoy en día respaldándola y asumiendo tanto riesgo, generalmente no se hace, así que casi no vas a encontrar. Por ende lo común es en pesos. En donde dice fecha de liquidación acá vas a elegir a cuántos días querés que se haga la caución. Este video lo estoy grabando, como puedes ver en la parte superior derecha, el 22 de septiembre, por lo que, digamos, si yo lo quiero hacer a mañana es viernes, tenemos que es 23 de septiembre, lógicamente la fecha de mañana. La que sigue, como puedes ver, dice 4 días y esto es el 26 de septiembre y vos dirás, ¿por qué esto es así? ¿Por qué no hay a 2 días? Bueno, porque mañana es viernes, pasado es sábado, los sábados y domingos y los feriados no abre la bolsa, por lo que pasaríamos directamente al lunes que viene y así tendríamos, bueno, todas las cauciones que nosotros podemos ir haciendo. Elegimos la caución en cuestión. Vamos a elegir acá esto que dice T venta y T compra, básicamente es la tasa que nos ofrecen de forma anual. Esto lo dividimos en nuestro caso en, por ejemplo, 220 días, que son más o menos 240, sería un valor más cercano a la cantidad de días hábiles que tiene el mercado. Entonces yo elijo está, por ejemplo, en este caso, T venta, que es lo que vamos a elegir nosotros, siempre la parte de venta. Esto es así dicho de forma rápida, básicamente porque yo quiero comprar esta caución, por decirlo de alguna manera, necesito a alguien que la quiera vender. Entonces, por eso voy a ir a la parte de venta, porque ahí están los que venden y yo quiero comprar. Por ende, elegimos en este caso este valor y lo que vamos a hacer es dividirlo en los 240 días que tiene el año si quiero saber qué rendimiento me va a dar mañana. Por lo que ese porcentaje de interés que te está apareciendo en pantalla sería lo que yo generaría de hoy a mañana. Como podés ver, el valor es extremadamente bajo, pero obviamente no vamos a esperar un rendimiento alto de una inversión que es muy segura de un día para el otro. O sea, eso no existe y si alguien te ofrece algo así probablemente te estén estafando, así que tened mucho cuidado. Lo último que nos queda decir es qué cantidad de dinero vamos a invertir. En este caso me cargó de forma predeterminada los 45.499 pesos que están en la parte derecha, como podés ver, pero bueno, acá cada uno pone el monto que quiera. Yo voy a poner, por ejemplo, 1.000 pesos para ejemplificar y una vez que está le damos a enviar. Como podés ver, en este caso me dice que bueno, estoy fuera del horario de mercado porque acaba de cerrar el mercado, pero si no es simplemente darle a enviar, confirmar y listo. O sea, no tenés que hacer absolutamente nada más y ya vas a tener la caución ejecutada de forma correcta. Otra cosa importante a destacar es que nosotros en este caso, en estos ejemplos que estamos viendo, solamente vemos la inversión de una caución como el hecho de yo pongo el dinero y a mí me pagan el interés, pero también se puede ser la contraparte. O sea, vos podés tomar la caución, ¿sí? Está el colocador y el tomador, vos podés tomar la caución, tomar ese dinero y de esta forma, lógicamente, tratar de invertir y generar un interés. Esta es una explicación más avanzada que si la querés en un próximo video podés comentárnoslo en, justamente, y valga la redundancia, los comentarios. Vamos a estar leyéndote y si muchos lo piden, lógicamente lo vamos a llevar a cabo. También me gustaría que le des me gusta a este video si realmente te gustó y te sirvió, para de esta forma nosotros saber qué tipo de contenido te sirve más. Y lógicamente no te olvides de ver la lista de reproducción donde tenés todos los otros videos donde vamos explicando paso a paso cada una de las inversiones para también poder elegir vos lo que más se adapte a este momento y a tu perfil del inversor. Nos vemos en el próximo video.